Sé bienvenido a Delantal Quitado, el programa en donde sin tapujos estaremos platicando con líderes de la industria restaurantera, de los establecimientos de servicios, de los cafés, de los bares, de todo lo que existe tras bambalinas, de todos esos establecimientos que nos encantan, que nos degustan con su comida, con sus bebidas y pues simplemente saber un poco acerca del mundo empresarial en este ámbito. Si eres un empresario, emprendedor en el área del mundo de los restaurantes o de los establecimientos de servicio, quédate, este programa es para ti. Quiero dar la bienvenida a este programa a nuestro invitado de esta noche, Rodrigo Sahui Tenreiro, quien es director de Dorato, de la Casa Tostadora y de, por supuesto, de Márago Coffee, que es un café de alta especialidad en Paseo de Montejo. Pero antes, Juan Bech. Bechitos y bechitas. Siempre que hay un restaurante así que está bueno, a mí me invitan para que demos el toque. Y la verdad es que yo tuve que hacer mi tarea. No es nomás venir y hablar, sino que fui a probarlo 1, 2, 3 veces. El único tema es que cuando iba y preguntaba por Rodrigo, nadie lo conocía. No es cierto. Decía, no está de viaje. No es cierto, no es cierto. Pero sí muy rico, delicioso, pero ahí vamos a hablar eso de detalle, detalle, tema, tema. Porque acá hay dos cosas, quiero que lo entendamos en el tema del programa. Número uno, lo que está del telón hacia el público. ¿Qué ve la gente? ¿Qué prueba la gente? ¿Qué consume la gente? Pero la parte importante para los empresarios, emprendedores, es qué pasa del telón para atrás. El tema administrativo, recursos humanos, mercadotecnia, todo lo que tiene que ver para que ese sueño tenga color, tenga olor, tenga realidad. Pero qué más que nuestro invitado que nos los cuente. ¿Cómo empieza todo este proyecto, amigo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a todos. Pues, ¿cómo empieza? Tema gracioso. Me sacan de la universidad por flojo porque nunca entré a clases. Y en mi casa me dicen, no te puedes quedar acá a flojear, tienes que ponerte a hacer algo útil. Y mi padre en ese momento me empuja un poco a iniciar un negocio de café, tostando café y moliendo y distribuyendo café. Compramos un tostador, un molino y con las amistades de mi padre empezamos a venderles café en 1995, hace nada más 28 años, ¿no? Wow. Aporreándome con la pared, sin saber gran cosa a los 18 años, como niño regañado. En el primer año quiebro 2 veces el negocio porque me gasté la lana del capital y pues, no se me olvida que en ese momento, no me acuerdo ni qué vendí, creo que mi Nintendo, porque tenía un Nintendo, y entonces compro un costal más de café y para que no me regañen sigo, ¿no? Y esa misma inercia de para que no me regañen me lleva a conocer un mundo que finalmente me deja indefenso cuando te topas con un cliente que sí sabe y me dice, si tienes un espresso como este, te compro. Tomo el espresso, pruébalo, me dice, y al probarlo, dentro de mí, como Homero Simpson, solo pienso, número 1, ya me quemé la lengua, número 2, qué amargo está esto, número 3, ¿qué hago aquí? Número 4, ¿a qué hora empecé en esta porquería, no? Con la cola entre las patas, salgo, por supuesto, sin cerrar esa venta, pero con una espina clavada de que a nadie le gusta perder, ¿no? Tiempo después, a los 6 meses más o menos, yo ya empezaba a probar sorbos de café, porque ni siquiera tomaba café y vendía un producto que no conocía. Pero repito, esa misma inercia me iba empujando, ¿no? Sin mucha disciplina, sin mucha seriedad requerida en un negocio, ¿no? Regreso ya con un producto más estudiado, de mejor calidad, y finalmente me dicen, el señor ya vendió el restaurante, ya no está por aquí, ¿no? Finalmente sí logro Ya que cerrar. habías hecho toda la tarea. Exactamente, ¿no? Bueno, eso hizo que te lleve a otro nivel. Claro, yo siempre digo que la motivación que quieras tomar, esa ya es de cada quien, ¿no? Cada quien tiene la suya. La mía en ese momento era, pues, no perder, ¿no? No ser el que falló, no ser el tonto de la película, lo que sea, ¿no? A fin de cuentas, eso me fue empujando para retarme a mí mismo, empezar a lo que yo le llamo el proceso de capacitación, ¿no?
que no es otra cosa que ganar capacidades, aprender a conocer el producto que vendes y empezar a poder ofrecer algo mejor a los clientes. ¿Y cómo puedes vender algo si no solo no lo conoces, sino no conoces las necesidades del cliente? Entonces empezamos a descubrir que los otros proveedores no surtían a tiempo, cambiaban las calidades, te decían que te estaban dando una cosa y te daban otra, algunos tostaban otros cereales como Oye, en ese tiempo garbanzos. los cafés y las casas tostadoras no No estaban existían. tan de moda, ¿no? Como en Mérida. No solo eran una cafetería que recuerdo mucho que estaba en la 60, el Café Express, donde hoy hay otro negocio completamente, creo que es enfrente del Parque La Madre. Ellos decía Café Express, pero lo que menos vendían era café, ¿no? La gente iba a tomar una limonada, un refresco, y se sentaban allá a convivir y a comer, ¿no? Pero lo que menos vendían era café. Y en aquellos momentos vislumbraste que algún día Mérida sería lo que es hoy en día en café. Sí, tengo que decir, y lo digo no de una manera soberbia, sino todo lo contrario. Yo acá tenía que encontrar ventajas para poder competir con los más grandes, ¿no? Pues yo tenía muy poco capital en ese momento, muy poco conocimiento, muy poco de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues lo que sí tenía era una camioneta, una pick-up, muchas ganas y el poco miedo que tienes de todo a los 18 años, ¿no? Tomé mi camioneta, me fui a Chiapas en ese momento, recién terminado el zapatismo, sin medir Con mucho machete las en mano. consecuencias, con una camioneta con placas de otro estado, de Yucatán en particular. Ah, sí los tuve bien Con machete puestos. ahí. No, Cualquier otro no lo haría. pues, y con dinero en la bolsa, con lo peligroso que podía hacer eso, ¿no? Y llené la camioneta de café y 11 horas de manejo de ida y otras 11 de vuelta el mismo día, porque tenía una fiesta ese día y quería llegar a la fiesta. Tonterías que hace uno a esa edad, corriendo riesgos innecesarios. Pero eso me daba una ventaja competitiva porque en esa época no había manera de que las fleteras te trajeran de Chiapas a Mérida el producto, y los que podían te lo traían muy caro. Entonces eso te sacaba completamente de la competencia contra otros que tenían más capital. Entonces finalmente encontré una manera de pegarle al precio, que en ese momento era muy importante porque no había una atención del cliente hacia la calidad, no habían diferenciadores, no había... Había un público ignorante en el tema. Exactamente, no conocíamos no me atrevo a usar un porcentaje, pero si tuviera que hacerlo, te puedo decir que el 99.5% de la población que tomaba una taza de café no tenía idea de lo que estaba tomando. Si le cambiabas la taza a una marca, a otra, a un tipo de café o a otro, no tenía idea. Muchos de ellos agregan endulzantes, entonces pues no sienten realmente la calidad o las notas de un café, ¿no? Entonces era difícil. Recuerdo muy bien que llegaba yo a ofrecer café a las oficinas del Seguro Social y les decía, oiga, miren, traigo este café magnífico de Chiapas, es recién tostado y joven, gracias, aquí tomamos coca y la puerta está de ese lado. Nescafé. Sí, claro. Entonces, pues también le fui encontrando la manera de cómo convencer a estas personas que eran las que realizaban los pedidos de café para que probaran esto. Y si llegaban crudos a trabajar un lunes, llegábamos, les preparábamos café, les dábamos el endulzante que querían, finalmente darle al cliente lo que está pidiendo, no lo que yo le quiero vender, ¿no? Y eso fueron un gran cúmulo de pequeñas lecciones que me dio el mercado, que me hizo entender que yo no vengo a cambiar, ni puedo cambiar al mercado. Yo no le voy a decir al mercado qué y Lecciones del mercado. Así lo vi yo, ¿no? Yo le tengo que ofrecer al público lo que quiere comprar, no lo que yo quiero. No se me olvida, brincando un poco el tema, no se me olvida que en un viaje familiar me topo con una cafetería muy famosa en otro país, y en inglés decía, a favor de no contradecir al barista encima de la barra, ¿no? Entonces
Eso es algo contra lo que peleamos mucho, ¿no? Yo no te voy a decir cómo vas a tomar tu café. Tú me vas a decir cómo te gusta a ti el café. Si a ti te gusta con 2 de Splenda, una de jarabe, de amaretto, leche y una ¿Hay bolsa de hielo. papistas del café? ¿Perdón? Hay papistas del café que solo pueden ser consumidos así. Ok, está muy bien si el cliente lo quiere probar. Nuestro trabajo también como baristas, como catadores, como tostadores, también es entender lo que quiere ese cliente y diseñar una receta para lo que estamos cocinando, que son granos de café muy especiales, ¿no? Entonces, ahorita tocamos ese tema, no me quiero adelantar. El café tiene más de 150 posibles notas, es incluso mucho más rico en variables que el vino. Y imagínense ustedes si el vino es tan socorrido y tan alabado por sus notas y por sus tipos de vino. Igual tenemos que entender que hay gente que, como le gusta el vino tinto, le gusta el vino blanco, le gustan los secos, los frutales. Imagínense en el café que hay 150 posibles notas de aromas y de sabor, ¿no? Entonces, el universo de probabilidades de cómo, le llaman curva de tostado, ¿no? ¿Cómo voy a cocinar, por explicar de alguna manera, cómo voy a cocinar ese café para resaltar lo que un campesino ya se tomó tantas molestias de cultivar bien, de cosechar bien, de procesar bien, de almacenar bien, hasta que me llega a mí en mi eslabón de la cadena y donde lo voy a tostar, lo tengo que tostar como debe de ser ese café, cada uno con una receta diferente, porque si no lo echo a perder o simplemente no lo resalto con lo que trae, ¿no? Entonces, después yo se lo entrego al barista y el barista en la máquina tiene que leer. Por ejemplo, si tú te permites el decirle a un barista bueno, bien entrenado, ¿cómo te gusta a ti el café? Oye, pues fíjate que yo soy un francés de 60 años, poco molesto con la vida, ¿no? Entonces yo puedo deducir que tú tienes un perfil de taza amarga, de taza con un tueste alto, como se destila en Europa, en partes como Francia, como Italia. Yo tengo que deducir que aunque mi tueste no sea así de oscuro, si yo hago una extracción de café en la máquina durante más tiempo, yo voy a tener una nota más amarga y le voy a dar gusto a ese cliente. Depende de la personalidad, la nota del café. Puedes hacer modificaciones a los sommeliers. Siempre hay un buen amigo que es sommelier, que siempre lo vacilo, diciéndole, tú cállate, tú recibes una botella, la abres, te la tomas y listo. Nosotros no, nosotros podemos variar acidez, podemos variar amargor, notas dulces, el retrogusto que te queda en la boca, podemos hacer variaciones. Y a la hora, eso es el barista, ¿no? Y a la hora del tostador, pues exaltar notas florales, notas frutales, notas herbales, según cómo lo cocines, por llamarle de alguna manera, como lo tuestes, ¿no? Entonces, pues sí, así, volviendo un poquito atrás, fue un reto entender que, así como al principio, los primeros 19 años, cuando empecé, vendí café comercial para hoteles, luchando por un pesito, nos dejaban mal, no nos pagaban, hoteles de la Riviera, de Cancún en ese momento. Yo te aplican en 60, 90, 120 días de pago. Y esa es una nada más. Te puedo hablar de, afortunadamente a mí no me pasó, pero sí vi varios que, oye, si ya te pagamos, no me has pagado, sí. Llegan al arqueo y se dan cuenta que el gerente que acaban de despedir endosó el cheque y se peló con tu lana, ¿no? Entonces, sí, afortunadamente a mí no me pasó, porque yo lo hacía directamente, yo agarraba mi coche, yo iba, yo vendía, todo, ¿no? Entonces, pues sí era muy cauteloso con eso y créditos, como no tenía un gran capital, pues no podía dar grandes créditos. Y pues no vendía a ese tipo de clientes que así como te dejan un flujo, tienes que poder escoger si realmente estás haciendo negocio con un crédito así, con una falta de pago así,
o prefieres no atender a ese cliente? Ojo, porque ahí necesitas mucha madurez, 1 como persona, 2 como administrador y 3, pues, ¿para qué te levantas de tu hamaca en la mañana, no? No para ir a trabajar y hacer algo de dinero, no para perder, ¿no? Claro. Si no, si vas a perder, pues mejor te quedas en tu hamaca y no pierdes. Pero si estás saliendo a trabajar es porque quieres hacer negocio o quieres ganarte la vida, entonces tienes que tener la madurez de decir, ese no es un cliente para mí. Necesitas elegir y desechar algunos clientes. Tristemente, sí, y tienes que tener el valor para hacerlo, porque cuando estás creciendo dices, oye, pero es que consume un montón. Sí, pero no lo paga. Entonces, te está quitando tu inventario, no te permite venderle a alguien que sí te lo va a pagar. Porque eso es muy importante. Yo he visto a muchas personas, que les gusta vender, pero nunca se dan cuenta si ganan. O sea, yo le puedo decir, no te das cuenta que te has perdido por cada venta. No, pero es que me compra bien. O ¿Y piensan qué quieren? que En vez de más y ellos más y ganando. más clientes, más y Exactamente. más y más clientes es mejor, cuando a veces a lo mejor menos clientes es más rentable. Hoy en día, Mejores incluso, clientes. O mejores clientes. hoy en día quizás también el tema de, antes era muy como de miscelánea, todos están bien, ahora no, van acotando su mercado, decir, estos Exacto. son los que yo quiero, Segmentar. voy a segmentar, y es lo que acá el amigo nos está diciendo, que dice, no, vas segmentando, pero la experiencia le va diciendo, por acá es, porque este ya no me funcionó, o que ya vi que le pasó al vecino. Oye, y muchas veces llegas, 19, 20, 22 años que tenía yo, llegas con un gerente de hotel, de un hotel grandote de la Riviera, que te voltean a ver, ¿y tú qué quieres, niño? Y eso te para mucho cuando estás emprendiendo, cuando estás empezando, y cuando además te ven chavito, dicen, vamos a bajarle los 90 días de crédito, porque si no, no le vende al hotel fulano, ¿no? Entonces, tienes que tener esa preparación y es otra vez las 300 lecciones que me dio de aprendizaje el irme aporreando en ese momento con varios consejos de mi papá que me volvían al camino, de mi mamá que me volvían al camino, que si no te vas en banda y te quiebran, ¿no? ¿Por qué? Porque estás vendiendo pero no estás ganando. No eres rentable, no te está dejando. El café es un producto que se cotiza en bolsa de Nueva York y de ahí para abajo, ¿no? O sea, tú tienes esta calidad, entonces vale tanto. Todos los precios están tasados, ¿no? Hay algunos cafés que tienen valores ya de apreciación porque tienen condiciones especiales, pero en la generalidad el precio está ahí y cuando cambia de precio, si tú tienes 90 días esperando a que te paguen, ya no solo no vas a ganar, sino vas a perder al vender ese inventario que tiene ese hotel, ¿no? Ese cliente, ¿no? Entonces, pues, una de las muchas lecciones era esa, ¿no? No solo tienes que vender, tienes que escoger a quién le vendes. ¿Cuándo empezó a hacer negocio el café para ti? Yo digo, mi único que al principio era, oye, sí me sale un poco, pero todavía le tengo que decir, oye, papá, sí, como que, móchate, Sí, ya, claro. ya estoy emprendiendo, Subsidio. pero todavía no tengo. Claro, Digo, porque exactamente. muchos emprendedores sí están. ¿En Sí, qué por momento supuesto. dices, ya estoy bien? ¿Y qué se hace cuando ya se está más o menos bien? Pues mira, a mí me llevó varios años, bendito a Dios, yo estaba estudiando todavía, no era muy brillante en la escuela, era ahí medio flojonazo, no iba mucho a clases. ¿Eras flojonazo o eras gozador? ¿Te gustaba la fiesta? Vamos a llamarle flojonazo. No digo, No me quiero no podría quemar, decir como ¿verdad? que flojo porque No, pues te flojo gusta para la chamba. escuela, ¿no? Claro, no, la chamba me encantaba, ¿no? Podía yo quedarme, no se me olvida una vez que nos reta a un hotel que me dice, oye, sí, pero, sí me ven, sí te compro, pero solo si me entregas 450 kilos pasado mañana en la mañana antes de las 9. Para los que no me ven, estoy contando con mis dedos, sacando la cuenta de cuántas horas por número de tuestes, si me daba matemáticamente para llegar. Wow. Solo podía perder entre un tueste y otro 4 minutos, tenía que meter el siguiente y tenía que trabajar todo el día y toda la noche para llegar a ese horario. Sí, con el riesgo de que era un tueste especial y si no llegaba me quedaba con 400 kilos de un café que me iba a llevar meses desplazar, ¿no?
Ahí tomas un riesgo grande. El pago sí lo acordamos en efectivo, o sea, en una sola exhibición. Y logramos con la eficiencia que ya teníamos, que no fue de la noche a la mañana, tostar. Yo me quedé a tostar toda la noche, y así Madrugada. se logró, ¿no? Entonces, si tomas algunos riesgos, algunos tienes que ser más inteligente y dejar un margen de error, porque si esto no hubiera salido bien, pues entonces hubiera sido una carga grande, porque 400 kilos en ese momento era un mundo. Si ahorita es mucho, en ese momento para mí era un mundo de café que lo iba a tardar meses en desplazar, ¿no? Y tal vez ya no iba a poder ofrecer mi diferenciador, que era el café fresco, ¿no? Entonces iba yo a tener que ir buscando cómo acomodar ese Es decir, café. cuando pasa el tiempo, el sabor se va perdiendo, la propiedad del tueste. Sí, fíjate, se habla de que un café, del momento en el que tú lo tostaste, debe de pasar aproximadamente de 12 a 24 horas. Yo hablaría más de 24 horas por experiencia personal. Después de haber sido tostado y 21 días después, esa es la ventana en la que tienes el 100% de calidad. Si lo almacenas en un empaque de triple metalizado, o sea, una bolsa, pues, tipo Sabritas en adelante, ¿no? O sea, en grosor me refiero, ¿no? Que retiene y no deja pasar el oxígeno, que pues finalmente el oxígeno del aire oxida el café, ¿no? Entonces se va ranciando y imagínense ustedes una bolsa que tiene 2 años en el anaquel de un súper, ¿no? Entonces el sabor que tú tienes en una taza de café así va a tener notas de madera, de humo, en muchas ocasiones de paja. Ya no es ese, la etiqueta puede decir, este fue el ganador del premio tal del año al mejor café. Sí, eso cuando lo tostaste, pero ya hoy ya no es lo que tú tostaste, ¿no? Que lo vinos no es como los vinos que lo puedes conservar y decir, ganó en No, tal no. fecha, no. No se añeja como el vino. No, mangos, no, ahí no. Ahí, incluso debes de moler el café en el momento que el manual de barismo dice que no más de 15 minutos antes de usarlo, ¿no? Debes de tener almacenado el grano en un lugar fresco, que no sea el refrigerador de preferencia, contra lo que se dice por ahí. ¿Y aquí en Mérida cómo hacen eso? En un frasco hay unos que tienen como un broche de metal en un frasco y que no le dé la luz del sol, nada más, ¿no? Esa es para mí la manera más óptima de conservarlo. No entra el aire porque tienen un sello de hule. O sea, debe estar como a cierta temperatura. Sí, pero Un no puedes templado. evitar Que no tenga vivimos oxígeno. Que no tenga Exacto, oxígeno. que vivimos en una Porque lo sucursal oxida. del infierno, entonces, pues... Sí, porque en Yucatán Aquí tenemos dos 45 cosas, grados, entonces, ¿qué humedad hacemos? y calor. Exacto. Chingo de calor. Y las dos Sí, claro. son muy nocivas para el café. Entonces, pues si lo que tú estás buscando es un café de calidad, pues no puedes pensar otra cosa que comprarle a un tostador local. ¿Por qué? Porque simplemente está en los tiempos. Y si el grano es medianamente bueno, ya tienes una ventaja muy por encima del que dice ganador de Colombia, de donde digas, lo que una etiqueta señale. No va a poder igualar a la calidad de la frescura de un tostador local, de un café medianamente bueno. No hablar ni siquiera de un café de especialidad o de un café de alta calidad, ¿no? Solo con eso ya venciste al que está en el súper. Entonces, pues sí consideras nada más, oye, si quiero tomar una taza de café que nada más me despierte y le voy a poner 2 de azúcar, lo que estoy buscando es cafeína y azúcar, pues sí va a cumplir su cometido, ¿no? En la mañana. Pero si estás buscando disfrutar una taza de café y tal vez sentir unas notas que normalmente no sientes en el café, pues debes de comprar un café recién tostado. Finalmente, esa es una de las misiones que tenemos en Márago, ¿no? ¿Y en qué momento bajó de 99.5% de ignorancia del público a no sé cuándo sea ahorita? Cuando empezó quizás la gente también a venir a Yucatán, porque también fue como un boom en el 2006, 2000, cuando vino el tema de la guerra contra el narco.
y Yucatán, o sea, Mérida empezó a subir. En migración. La migración hacia Mérida subió y me imagino que también eso ayudó a que llegaran otro tipo de clientes. Costumbres. Fíjate que el que está acostumbrado a tomar café, lo toma haya 48 grados de temperatura o hayan -3. Yo soy uno. El café te desarrolla se vuelve un cliente muy fiel, el que se enamora de tu café. El paladar va creando una fidelidad hacia un tipo de café o a un grano, ya que empiezas a probar las notas estas de las que te hablo, ya que empiezas a percibirlas. ¿Y cómo se logra eso? Tomando café. Solo puedes tomar 300 cursos de catación y solo vas a aprender a distinguir notas cuando pruebas varios cafés y vas entendiendo. Pues solo para fidelidad, no adicción. Exacto. No suena mal, suena mal. Lealtad al café, fidelidad. Nada de adicciones. Pero también entiendo que en tus cafés en un momento empezaste a entrar en temas de concursos, ¿es así? Es así. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te dijiste, vamos al siguiente nivel? Digo, porque yo te veo y dices, bueno, empecé acá. En Chiapas, ahí, con y los vas zapatistas. Desde la historia de ir con tu propia camioneta hasta decir, ya voy a entrar en los concursos, ¿qué pasó? Ahí hubo una ruptura en cuanto a después de 19 años de tener una marca con mi apellido. ¿Por qué con mi apellido? Porque todos los que me hacían un pedido de café lo hacían a través de mi celular y me conocían a mí y yo se los entregaba. Entonces, pues para mí era muy eficiente decir el café con mi apellido para que me identifiquen rápidamente. Después de eso, se me acerca una oferta de negocio donde pues me iba a ir al estrellato, iba a volverme famoso y todos esos sueños tontos que a veces tenemos cuando estamos chavos, que no entendemos que el único camino es el trabajo duro, ¿no? El único camino es el trabajo duro. El único camino es el bluff. No sirve para el blog nada. no sirve. Para absolutamente nada. Solo le sirve a quien todavía no ha entendido que el camino duro. No sirve el plus, atajos no para el sirve éxito. la guayabera. Dale. Dice mi mamá, el dinero del sacristán cantando viene y cantando se va. Entonces, los caminos fáciles siempre te dirigen a la salida, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ahí traspaso no la marca, porque la marca llevaba mi apellido, no la podía yo ceder, porque no sabíamos qué iban a hacer con ella, ¿no? Pero vendo todo el equipo, vendo la cartera, y no me dedico a nada que tiene que ver con café durante un año y medio. Me dedico a otro negocio fantástico de esos que ya sabes, ¿no? Falla el negocio, otra lección más de la vida, un aprendizaje grande, el entender que al público no le importa ni quién eres, ni cómo te llamas, ni cómo te apellidas, ni si al eres mercado alto, no le importas. bajo, no le importas al mercado. Enseguida regula. Exacto, cuando tú desapareces, aparece otro. Así es el mercado, ¿no? Entonces, entender esas cosas y volver a iniciar en lo que a mí, en lo que sabía hacer, inicio una marca nueva que se llama Dorato Café, que hasta hoy es la que tengo y fomento, ¿no? Pongo la casa tostadora, que es lo que sabía hacer, y me empiezo bueno, en ese momento yo entiendo que la capacitación, como su nombre lo dice, es ganar capacidades, ¿no? Hacerte más capaz que el de enfrente para poder ofrecer algo mejor. Y empiezo a tomar cursos de café, llegan 4 ex campeones nacionales de barismo y pues yo ingreso a capacitación a mis 2 brazos derechos ahí y yo mismo tomo la capacitación, lo cual muchos dueños de negocio tienen que entender que si tú no tomas la capacitación, no puedes entender ni siquiera qué necesitas pedirle a la persona que trabaja contigo, que es un miembro de tu equipo. No sabes qué debes o puedes o deberías de esperar del trabajo de esa persona. ¿Por qué? Porque simplemente no sabes cómo sacar un expreso, cómo le voy a pedir al barista
que saque un espresso bien. Tú mismo aprendiste a manipular las por máquinas, supuesto. etcétera. Pero Sí, fíjate claro qué que sí. importante, y es que pasa mucho. Hoy lo decíamos, ¿no? Hay más cafeterías que Oxxos. ¿Cuántos de los dueños de las cafeterías han invertido en su capacitación? Porque, pues al final ellos son los fieles a la balanza. ¿Qué es lo que tú esperas de tu gente? No lo puedes calificar si no lo sabes. Así de simple. Sí. Así de simple. No puedes ser exigente de algo que no sabes. Así Entonces, es. si tú no puedes exigirle a tu gente, pues creo que también es faltarle respeto a tu cliente. ¿Qué le estás vendiendo? Y saber reconocer que es un buen barista en este caso. ¿Qué es un buen barista? Exacto. Sí, y si tú no ganas capacidades para reconocer y saber qué esperar, ¿cómo le vas a pedir? Oye, haz una extracción de 24 segundos con 18 gramos, porque ese café viene con un tueste medio y su solubilidad es tal. Entonces, si tú no lo entiendes, no eres más que un jefe sentado en un escritorio con aire acondicionado, con los pies en el escritorio y jugando con tu celular. Leía yo un reportaje y extractando un poco, se dice que mucha gente, la mayoría de los así mal llamados empleados no renuncian a un mal trabajo, sino a un mal jefe. Entonces, debemos, yo creo que decidir no ser un jefe, sino un líder, ¿no? Porque finalmente el trabajo en equipo es súper importante. ¿Por qué? Porque es una maquinaria y si un engranaje no está funcionando, está retrasando a los demás. En nuestro caso, cuando un barista no está funcionando, un mesero no está funcionando, un chef o un cocinero no está funcionando, retrasa a todo el equipo. Yo no tengo ni siquiera que intervenir. Ellos mismos son los que van corrigiendo, porque ya llegamos a un avance, por llamarle de alguna manera, que por la manera en la que trabajamos, ellos mismos se van excluyendo, ¿no? Y ese nuevo miembro que no cumplió con lo que esperamos nosotros de ellos, trabajo con respeto, que haga lo que le toca hacer, una serie de cosas ahí que son parte de la filosofía de nosotros, solitos se van autoexcluyendo y no encajan en el equipo de trabajo. Entonces, cuando alguien encaja... La misma cultura los, sí, claro, los fomenta y los rechaza, por decirlo de alguna manera. Ni siquiera tengo que intervenir yo. Los mismos encargados de turno, los mismos desde el puesto más bajo, por llamarle así en un organigrama, ellos mismos van creando ese ambiente de trabajo. Yo siempre les digo a los muchachos que yo no agité una varita mágica y todos se llevan muy bien. Es de preguntar, ¿cómo creas esa cultura? Pues mira, a mí en mi casa me enseñaron que por favor, con permiso, gracias y disculpas son de a fuerzas. Entonces, el respeto es básico en las unidades de negocio, por llamarles de esta manera, en las cafeterías, en la tostadora, sin mentadas de madre, sin humillaciones, las cocinas. Juan, tú sabes muy bien que el trabajo en una cocina muchas veces es muy estresante, muy demandante, muy cansado. La gente tiende a reaccionar agresivamente con comentarios fuertes. No usamos, como dicen por allá, collazos, tallones, empujones, hombrazos. No permitimos nada de eso. Una de las piezas importantes cuando yo me entrevisto con alguien para invitarlo a ser parte del equipo de trabajo, son dos reglas fundamentales nada más. Todo lo demás está sujeto a discusión, pero esto no. Repito, el por favor, con permiso, gracias y disculpa. Eso es respeto. No es nada nuevo, no es nada que yo inventé. Es lo que te dijeron en tu casa. Es lo que te enseñó tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelita, tu maestro de la escuela. No es nada nuevo, simple y sencillamente yo sí lo llevo muy cuadradamente, ¿no? El respeto no se puede perder. Y si yo no grito, nadie grita. Y yo no grito. Y también hay días que tengo mal carácter y llego molesto y te tienes que contener y hace alguien una burrada y pues no solo no vas a ganar nada, sino vas a perder mucho.
está demostrado con muchos estudios que un miembro de un equipo, un empleado, como podríamos llamarle, cuando llegas y lo tratas con humillaciones, con desprecio, con apodos, con todo este tipo de comportamientos, nunca va a dar un poquito más de sí. Son los que yo le llamo que están esperando salir al recreo, suena el timbre, ya cumplí mi horario, vámonos. Y no doy no solo un segundo más de mi tiempo del que me estás pagando, sino que no hago, si no me piden que limpie, no limpio, si no me piden que haga un pan más. No hay iniciativa. No hay iniciativa, no hay proactividad, no hay empatía, y eso va formando un mal ambiente de trabajo en un negocio, ¿no? En una cocina, sobre todo, es muy duro esto, ¿no? Sobre todo en esas horas o horarios en donde está lleno el espacio y en que es la, allá, en la conocida Punta camotiza. Cris- la claro. la camotiza. La camotiza. En ese momento, pues, los meseros no pueden entrar gritando, oye, dame el plato, que no sé qué, porque eso se contagia ese estrés, ¿no? Y trabajas en un lugar donde no estás a gusto. Y es que eso que platicas es algo realmente innovador, diferente, porque la normalidad, Exacto. la normalidad de las cocinas, los chefs hasta un plato te tiran. Sí. Y además les tienes que contestar después, Sí, chef. como dices en las series estas nuevas, además le tienes que contestar sí, chef. Y muchas veces Bueno. llegan y te dicen, eres un idiota, perdón por la expresión. Pues delantal Sí, quitado, chef. no pasa nada. Y escuchas lugares donde todavía contestan sí, chef. Sí, Yo soy chef. Sí, chef. completamente en contra de este tipo de prácticas. O sea, es como una especie de estatus dentro de esos lugares de trabajo. Quizás ha sido la forma en la que se educaron, porque antes de chef fueron cocineros o lavaplatos y los trataron igual. Ujú. Entonces, cuando llegan a la posición, de verdad Quieren devolverlo. son muy agresivos. De hecho, puedes ver los programas incluso de televisión y todo, y sí, hacen no les gusta, te lo tiran. Sí. Y te toca aguantar y todavía decir sí, chef. Yo así. decido romper esa inercia. Les llamo a los muchachos agentes de cambio. ¿Por qué agente de cambio? Un agente de cambio yo creo que puede ser negativo y positivo. Está el que entra y en lugar de enseñar las cosas buenas, enseña sus cosas malas. Cuando entra alguien, yo hablo con un encargado de turno y le digo, esos tus defectos, esos días que has estado llegando tarde, te fregaste, estás capacitando a uno, no puedes llegar tarde, porque nada educa mejor que el ejemplo. Y si te ve llegar tarde, adivina qué va a hacer. Él va a empezar a llegar tarde. Y para él va a ser muy normal llegar tarde. Y tengo el orgullo de decir que ha funcionado. Las locuras estas que en algún momento dije, y hubo quien se burló de mí y me dijo, oye, no. En la escuela de administración Tienes que ser jefe. Duro. Incluso hay libros que dicen, la ganancia es primero, ¿no? Hay un libro muy famoso, que en muchas ocasiones te empuja a que dinero. Que te deshumanices. Completamente. No hables mucho con ellos. No te vaya a doler cuando se les muera a alguien y tengas que... Oye, estás trabajando con un equipo de seres humanos, de personas. Tienes que entender eso. Sí, claro, es muy difícil. Y hay unas historias sentimentales que sí te duelen porque, bueno, en mi caso, pues tienes ciertos apegos. Te caen bien. A mí me caen bien todos los que trabajan conmigo. Me caen bien, son buenas personas, así trato de escogerlo, ¿no? Buenas personas, porque eso sí no se los puedo enseñar, ¿no? Eso o lo traen o no lo traen. Oye, Rodrigo, pero ya brincamos el tema de la cocina, pero cuéntame una cosa, ¿cómo va el brinco de Dorato a Márago? Perdón. El brinco de Dorato a Márago, perdón, me la brinqué esa, ¿no? Me invitan en un mercado gourmet, a poner una barra de café, pero si era yo capaz de montarla en 2 días. O sea, yo en ese momento tenía los equipos, tenía las personas, habíamos estado trabajando con estos campeones que tomamos cursos. Yo sentía que para las cosas raras que hacíamos ahora de café, el mercado de Mérida todavía no estaba listo. Y tocando un poquito el tema que platicabas hace rato, leí en Yucatán Today
creo que el 35% de los habitantes de Mérida ya no son nacidos en Yucatán. Entonces ya estamos hablando de mucha influencia de una cultura diferente. Somos mexicanos y todo. A pesar de eso, las costumbres de consumo son diferentes. Entonces, mucha gente que viene del norte y del centro tiene la costumbre diaria de tomar al menos una taza de café, y al menos cualquier café, pero una taza de café. Entonces el consumo per cápita nacional ha subido, y más aún en Mérida. Entonces el mercado se amplió. Cambió el mercado. Cambió el mercado, y esta invasión, por llamarle de alguna manera, de franquicias americanas, de franquicias nacionales, de café. Podemos hablar de algunas italianas, de algunas americanas, como la Sirena. La Sirena. ¿No? Podemos platicar de eso. Hay quienes en el medio del café lo satanizan mucho. Yo creo que han venido a hacer una labor, incluso hasta ellos han trabajado un poco para nosotros, porque cuando nadie pagaba esas cantidades de dinero por un frappé, han abierto un mercado para los que ofrecemos, quiero pensar que un mejor producto a un menor precio, ya somos mejor recibidos por el cliente. Ya están acostumbrados a pagar. Porque ya les pegaron tanto con esos precios que cuando no les subieron la tara exactamente, del subieron mercado. el estándar. Subieron el estándar, y eso es bueno para la industria. Quizás el cliente puede decir, no, ya cuesta caro y todo, pero también el ingreso, creo que los restaurantes le permite darte otras cosas más, cuando menos en servicio, clima, ya no consigues un lugar sin clima. Sí, exactamente. ¿Tan y hay que entender eso, ¿no? A veces esos precios, en algunos casos sí es por costumbre, ¿no? En algunos casos sí es por aspiracionismo, pero en algunos casos estás cargando una estructura de 20 gentes que trabajan en el lugar, 15 gentes que trabajan en el lugar. Entonces tienes una nómina, tienes un alto consumo de energía por el aire acondicionado, que ya es súper necesario aquí, es imposible no tenerlo. Entonces estás perdiendo mucha oportunidad de hacer negocio en una cafetería que no tiene aire acondicionado y que no tiene wifi, y tienes que meter un internet de alta velocidad, y tienes que meter que si la plantita, que si la lamparita, que si, ¿para qué? Para que la foto de Instagram, el ambiente del lugar, la foto del Instagram, ¿no? Tenemos que también tomar en cuenta eso. No podemos pelear contra el sistema, contra el mercado. Redes si el sociales. mercado quiere que la señorita que vino a conversar con su amiga y se van a tomar 2 capuchinos, si ella quiere que la foto en el fondo salga bonita, pues tienes que poner un escenario bonito. Instagramiable. Exactamente. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Entonces ya ahorita hay una cantidad de lugares muy bonitos en Mérida que se han gastado un mundo de dinero en decoración, precisamente buscando eso, atraer a un público. Yo siempre digo que, ok, van a entrar por la plantita, por la lamparita. Es la estrategia de marketing. Sí, van a entrar por eso, pero se van a quedar o van a regresar por el sabor si y el café servicio está bueno, si el servicio está bueno, si el mesero es amable, si les ofreció un perchero para poner su bolsa, todo este tipo de servicio al cliente, ¿no? Y que el producto sea de buena calidad. Esas son más lecciones de las que me ha tocado aprender. Muchas fueron a golpes, ¿no? Pero otras fueron, pues sí, tratando de capacitarme, ganar más capacidades, ver qué hay de tendencias en otros lados, qué podemos tropicalizar, o sea, adaptar. ¿Cuánto tiempo te llevó conceptualizar Márago? ¿Cuándo dijiste, así lo quiero? Pues mira, esta barra de la que te hablo en el mercado gourmet, no tuve mucho tiempo. Tuve que armarla en 3 días. Entonces, sí, te soy sincero, es algo que yo ya había pensado, decía, el mercado no está listo, pero en ese momento cuando me lo dicen, sí, el mercado, yo creo que ya está listo, puede pasar 2 cosas, o me equivoco o no me equivoco. Afortunadamente no me equivoqué, nos dio una gran bienvenida, mucha de la gente que nos visitaba regresaba,
incluso no le gustaba a algunos el lugar en algún momento, e iban por su café y se iban. No se quedaban porque había mucho ruido, un grupo en vivo, era una barra de mixología de café. Pero el Mixología sueño, de café. y en ese momento mezclar café con algo diferente era casi un sacrilegio, ¿no? Era un insulto. Pero nos atrevimos a mezclar café en coctelería con alcohol y sin alcohol. Y en ese momento, pues no había nada de esto, era todavía una tendencia que había en otro lado. Había un barista muy creativo que estaba con nosotros en ese momento. Le dimos el espacio para crear unas bebidas, probamos algunas, algunas se quedaron, algunas no se quedaron, porque pues, no eran lo que yo pensaba que podría darle una buena bienvenida al público, ¿no? Hicimos esto, pero no era como tú le llamas el sueño, ¿no? El sueño era ¿qué? Una cafetería como Maragón Montejo, donde pudiéramos ofrecer desayunos de buena calidad, usando buenos insumos, porque también si usas buenos insumos, pues es difícil que no esté bueno el producto final, ¿no? El plato. Y que pudiera presentar estos cafés gloriosos que estos 4 campeones nos enseñaron que existían, que no tenías que voltear a ver a Colombia, Costa Rica, Vietnam, África, para encontrar cafés de altísimos puntajes de calidad internacional que hoy sabemos que están premiadísimos. Son cafés mexicanos producidos en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Nayarit. Hay muchos estados, cuando la mayoría solo conocen 3, ¿no? Que producen café. Incluso el mejor café de México ahorita en el Taza de Excelencia, bueno, el año pasado fue un café de Jalisco. Pero en Yucatán no se produce. No, por la altitud. Entonces, ¿quién sabía que en Jalisco había café? Pensábamos que solo había tequila, ¿no? Sí. Es lo que piensas. Entonces, fuimos entendiendo que había todo esto, ¿no? Y mi postura ahí fue, no es lo que yo quiero esta barra de mixología. Y surgió una oportunidad de un local que yo veía y decía, oye, aquí la primera cafetera que yo compré, la compré ahí, era una tienda de insumos de cocina. Es verdad. Sí, administrada, bueno, el dueño era un italiano, que tenía un poco de mal humor, por cierto. Pero bueno, te regañaba cuando ibas a comprar, ¿verdad? Pero bueno, y a mí me gustaba mucho la ubicación de esta tienda, ¿no? En ese momento el Paseo de Montejo estaba completamente muerto. Hubo un tiempo que Montejo como que todo se fue al norte y fue un desierto, ¿verdad? Completamente muerto en la noche. Y de repente cuando Además, empezó el oscuro. tema de las cantinas, bares y todo esto en el centro, ¡boom! Otra vez. Y entonces hoy en día pasas por las noches a Montejo y es un placer caminar allá, ver tanta vida, tanta situación. ¿Qué te puedo decir? Cosmopolita, porque vas a ver de todo tipo de personas. Juan, y todo lo que viene, hay estos proyectos que habrá a quienes les guste y a quienes no les guste, pero le están dando una vida al centro de la ciudad, que están además ofreciendo una riqueza gastronómica bastante importante en la ciudad, ¿no? En ese momento, pues, Montejo estaba muerto, en la noche no pasaba nada, y varios me dijeron, estás loco, ¿cómo te atreves? Vas a ir a Montejo, ¿por qué no te vas a tirar City tu Center? dinero, ¿por qué no te vas a City Center? ¿Por qué no a la Lavín? Altabrisa. Exactamente, en ese momento, pues hoy, con un poco de orgullo, puedo decir que tuve la visión de entender lo que parecía que venía sucediendo, que ya traía una inercia. Mi oficina de la tostadora estaba en la calle de atrás. Uh-huh. Y yo ya veía lo que pasaba ahí y lo que pasaba también en el centro, ¿no? Entonces pude predecir lo que parecía que iba a pasar, ¿no? Entonces, cuando todos varios se burlaron de mí, tengo que decirlo, y me dijeron, oye, si vas a regalar tu dinero, dámelo a mí, ya sabes, ¿no? Ese lugar estaba horrible, el local estaba muy mal. Sí, pero ante los ojos de un soñador siempre lo ves bonito porque lo ves con color. Exactamente. ¿Ves? Siempre, bueno, mi esposa me dice, es que no puedo ver lo que tienes en tu cabeza, ¿cómo voy a entender qué quieres poner ahí?
¿por qué me dices que allá va una lámpara y allá va un tapiz y allá va? Pues es que en mi cabeza yo sí ya tengo a lo que llaman los arquitectos un render de la idea que yo quiero en cómo se va a ver mi cafetería. Y en ese momento, pues no había mucho capital y andábamos ahí emprendiendo, ¿no? Pues entramos a YouTube, aprendimos a hacer tabla roca, hicimos ahí unas paredes de tabla roca, ahí le fuimos, compramos unas mesas y unas sillas de un negocio, de un cliente que estaba rematando, porque cerró, y bla, bla, bla. Fuimos así, con mucho esfuerzo. Como todos empiezan. Como todos empiezan, ¿no? Y sí me gusta decirlo, porque a veces dicen, fácil, cualquiera. Y como yo lo digo, la decoración, el tapiz, cualquier tonto con mucho dinero puede comprarlo, hacer uno, no así, mucho más bonito. Pero la calidad del producto es la que hace que la gente regrese, como vuelvo a tocar el tema de hace rato, ¿no? Entonces, mi esposa no estaba muy convencida tampoco, ella es chef, y le comenté, oye, hazme un favor, como dice el meme, tú que eres chef, puedes hacer un menucito aquí para unos sandwichitos para los que vengan a degustar mis grandes cafés. Y ahí todo soberbio. Tu tema era café. Hey, mi tema era café. Y querías nada más de la comida como complemento. Pues hay que picar algo, cuando te sientas, ¿no? Un sandwichito, algo ahí. Y por supuesto recibí una respuesta de, yo no hago menucitos. Ahorita vamos a ver qué sale. Y pues bueno, cuando la conocí tenía cuadritos, ahora tengo rueditas, ¿no? Cocina muy bien, mi esposa, y pues es una persona muy tenaz y muy insistente, muy persistente en lo que quiere, y le gusta mucho la calidad. Entonces, pues también ahí había otra vez esa presión de, yo no voy a ser el que no empuje la calidad, y ella es muy constante, y tengo que decir que a mí eso a veces me fallaba, ¿no? Entonces, en equipo, ella se enfoca en la cocina, yo me enfoco en la barra, hacemos todas las bebidas, ella es muy insistente con la calidad del servicio. Entonces, sí, también tengo que decir, estuvimos 10 meses de apertura a cierre, uno de un lado de la barra y otro del otro. Cada plato y cada bebida que salía eran inspeccionadas visualmente por ella, primero que nada, los platos. Y, ese plato no sale, a ver, le falta tal cosa, y volvía para atrás, y si no cumplía la calidad, no salía hacia la mesa, ¿no? Y lo mismo yo con las bebidas. Tiempo después, mucha experiencia después, muchos cursos después, la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad, la AMCE, me selecciona para ser uno de somos como 12 jueces nacionales del concurso nacional de expreso y bebidas de café, respaldado por World Barista Championship. Es un concurso que se da en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde es un verdadero reto. Un barista se sube a un escenario con aproximadamente 100, 200 personas sentadas ahí, transmisión en vivo a todo el mundo, y hay 4 jueces sensoriales, 2 jueces técnicos y un juez líder, y un representante de la World Barista Championship. Hace una presentación de 15 minutos donde a los 4 jueces sensoriales, yo soy juez sensorial, por cierto, nos presentan 4 expresos, 4 bebidas de leche que pueden ser macchiatos, lattes, capuchinos, juzgamos, y también presentan 4 bebidas de autor que tienen que ser basadas en un expreso. Tienen 15 minutos, hacen esta presentación, y el que tenga el mejor café y con la mejor presentación, el mejor barista, va a representar a México a World Barista Championship, que este año fue en Rimini, Italia, el año pasado en Australia. Entonces, el año anterior en Río de Janeiro. Está bueno el mundo del café. Claro, se van con todos los gastos pagados. Los muchachos reciben una capacitación impresionante
para que puedan llegar a competir Chef, ahí. juez sensorial, ¿es que pruebas el café? Sí, claro. Ok. Sí. Y tienes que determinar si las notas que vienen anunciadas por el barismo están en la taza o no están en la taza. Interesante. Es interesante. súper complicado. Tienes que estar muy calibrado con los otros 4 jueces. ¿Qué quiere decir eso? Que las mismas calificaciones, o sea, que el nivel de juicio de una taza sea el mismo en todos. Recibimos una capacitación muy intensiva antes, 3 días antes no debes de comer cosas muy picantes, grasa, alcohol. Para poder reconocer los sabores. Sí, para tener las papilas gustativas al tiro. Tener la boca lista, el paladar, la lengua, todo listo para recibir eso, ¿no? Y además estar calibrado, porque si no estás calibrado, no pasas, ¿no? Como juez también te juzgan. Entonces, imagínense, me subo a juzgar la participación de otros baristas ahí. ¿Cómo rayos no voy a intentar que la gente que trabaja conmigo tenga esa capacitación? Me decía una persona que escucho mucho. Pero tú tienes muy buenos allá en Máragua. Tengo muy buenos, tengo el segundo lugar nacional, el segundo mejor barista de México en Brew Bar, que es como preparación de prensas francesas, de métodos alternos de extracción, a eso se le llama Brew Bar. Que son extracciones de alquimia de café, ¿no? Temperaturas, tiempos, cafés muy especiales, ¿no? Entonces se deben de preparar de una manera muy especial. Este muchacho se llama Adolfo Abán. Él es de Chablecal, trabaja conmigo desde hace mucho tiempo. Él se ha esforzado mucho para lograr llegar a ese nivel. Le hemos puesto las facilidades. Esto es muy costoso, además, estas capacitaciones, a lo que le llamamos los juguetes, los métodos alternos son muy costosos. Entonces, también como, vamos a llamarle como empresario, tienes que tomar una decisión, ¿no? Esto que les decía, una vez escuché de una persona que le presto mucha atención. Lo único peor que capacitarlos y que se vayan es no capacitarlos y que se queden. Sí. Está interesante eso. Porque esa persona lleva... Sí, está buena esa frase. Esa persona lleva tu marca. Y si no lo capacitas, ¿qué estás vendiendo? Una porquería, ¿no? Baja calidad. Sí, hay que ser inteligentes también y entrenar a los más sobresalientes, crear una fidelidad, pero también tienes que, como empresa, crear un plan de desarrollo para las personas que trabajan contigo, ¿no? Tienes que ser más inteligente que solo flotar y esperar la utilidad. Normalmente la gran mayoría, no voy a usar porcentajes, pero vamos a decir casi todos los dueños de cafeterías dicen: no, ¿para qué lo capacito? Voy a gastar esa cantidad de dinero en capacitar a un muchacho que luego cuando venga siendo campeón se va a voltear y se va a ir. Pero, ¿y qué tal si se queda? ¿Y qué tal si haces una empresa buena y el tipo se queda y se compromete contigo, con el proyecto de la empresa? Pues, ¿qué tal? Tengo el segundo mejor barista de México en Brew Bar, al sexto mejor de hace 3 años, si no estoy mal, 3, 4 años, el sexto lugar de arte latte en el concurso nacional. Arte latte es pintar figuritas en las bebidas de leche, en los capuchinos, en los lattes, en los macchiatos. Estos muchachos, además hay otro muchacho que, bueno, él ha dejado huella, él se llama Ricardo Canul Puch, es de Canacín, tiene una cafetería incluso él ahí, no hay mayor celo con ese tema. Hay que también decir: oye, solo trabajas conmigo, no soy dueño de tu vida, también tienes una vida fuera del negocio, ¿no? Que también me he topado con algunos empresarios que dicen: no, si trabaja conmigo no puede trabajar en otro lado, traidor, ¿no? Sí, definitivamente me he topado con gente pues con esa mentalidad, no la comparto. Este muchacho sin mayor capacitación, solo visualmente, en videos de YouTube, en videos de algunos artelatistas, pues
un día llega, nos pide apoyo para entrenarlo, para usar la máquina que teníamos nosotros para entrenarse para el campeonato nacional. Y lo empezamos a medio coachear, porque no era mi área de expertise el arte late. Como pudimos lo fuimos ayudando, lo acompañamos y lo llevamos a concursar. No trabajaba con nosotros en ese entonces. En la empresa donde trabajaba pues no lo apoyaban mucho para este tema. Nosotros lo apoyamos, le prestamos la máquina, le dimos las instalaciones, café, todo esto. Lo medio coacheamos ahí como pudimos. Tengo que decir en ese momento, hace como 4 o 5 años, como 4 años creo. Pues se va y pues cuando llegamos nosotros, cuando empezamos a llegar a los concursos nacionales, decían, y esos de Mérida vienen de relleno, está más para que haya inclusión en todo el país de la selección. Porque nos veían como un tema de, hay calor allá. Ahí ni café hay. No se produce nada, no son productores, no hay buenas cafeterías, solo vienen de relleno. Pues llega Ricardo y ¡pum! Patea el escenario y queda en 6º lugar nacional, desplazando a varios colmilludos buenos a base de purititos pantalones, mucho entrenamiento y disfrutar lo que hacía. Los otros competidores, yo siempre le digo, cuando estás pintando en una bebida es puro pulso, y cuando estás muy nervioso, ¿qué haces? Tiemblas. Entonces, lo que haces es estropear tu bebida, ¿no? Al temblar. Él estaba disfrutando tanto su participación y estar ahí, que no temblaba y se estaba riendo, y lo estaba disfrutando y se veía, y eso, hay un apartado en en la hoja de jueces que habla de presentación y profesionalismo, y habla de qué tanto parece estar cómodo y en dominio de su barra el barista. Y él estaba en completo dominio, siendo la primera vez que participaba, ningún yucateco en arte late. Y pues bueno, le ganó a varios muy buenos, muy colmilludos, pero que tenían tanta presión que no estaban disfrutando lo que hacían, ¿no? Pues ellos 2 están con nosotros, y también está Irving Cerritos Monzón, que también él es yucateco, trabaja conmigo hace 5 años más o menos. Él quedó en 4º lugar nacional en espresso y por supuesto, antes de que lo piensen, yo no puedo juzgarlo a él ni estar cerca de él cuando va a una competencia. Lo tengo que declarar como conflicto de intereses y tengo que entrar a otro hit de jueces para no tener nada que ver, ¿no? Para mantener la parcialidad del evento. ¿La gente sabe de esto, Rodrigo? Muy poco. ¿Por qué no has hecho para que se sepa más? Sí hacemos algo, tengo que acusarme que no lo suficiente. Deberíamos sí trato siempre de incluirlo, toda la publicidad siempre la hacemos con ellos, los trato de que ellos sean los que salgan en porque las fotos. Porque es un gran diferenciador lo que estás diciendo. Sí, claro. Entonces, esa experiencia y esa capacidad que tienen estos muchachos, esa capacidad se nota en las tazas. Yo no aspiro a que tú cuando vayas me digas, es que este café tiene notas de jazmín, dulzor de durazno, aroma de flor de azahar y posgusto de chocolate. No aspiro a algo así. Hay muy poca gente con el paladar tan entrenado para poder detectar realmente algo así. Que sí aspiro a que me digas, este café no sabe igual que todos los que tomo. Exacto. Este café sabe mejor. Aspiro a que abras la puerta para que cuando pidas un café, el barista te pueda decir, este café tiene un tueste medio, a diferencia de la mayoría que tú consumes en la calle, que tú ves el grano y parece estar mojado porque tiene el aceite ya, el café tiene poros como la piel, ya lo sudó, por decirle de alguna manera, cuando lo tostaron tanto que quedó brilloso. Esos brillos traen, es el aceite esencial del grano, y eso solo te puede dar notas de humo, de carbón y de madera.
La mayoría de las bebidas que se consumen a base de café son bebidas de leche. Por ejemplo, la marca esta que hablábamos de franquicia americana de La Sirena, si ustedes se fijan en la tolva, en el recipiente de la máquina donde está el grano brilla. Ese café está sobretostado. Las únicas notas que vas a encontrar son esas 3 que les acabo de mencionar. Pero como el 85% de las bebidas que venden son basadas en leche y en saborizantes o azúcar, no lo percibes ni lo vas a percibir nunca. Entonces, esa nota de humo, de carbón y de madera, malamente la mayoría de la gente piensa que ese es el sabor del café, cuando es todo lo contrario. El café debe de tener notas herbales, frutales, acidez variada, hay acidez deseable en el café, acidez como de limón, como de mandarina, si es muy dulce, como de, ¿qué te puedo decir? Málica, como de manzana verde, tartárica, fosfórica. Y hay dulzores, hay aromas de flores, de hierbas. 150 notas, dijiste. Exactamente. Les aburriría yo hablándoles de todo Wow. eso. Y en general, ¿sí has visto que ha aumentado, digamos, el umbral de calidad de la tendencia del mundo del café aquí en Mérida? Sí, afortunadamente sí. Hoy puedo decirte que hay 2 o 3 cafeterías que también respetan a los procesos, que se están tratando de capacitar, que están en esa dirección. Ahorita hay otra muy cerca de nosotros, una azul, que nosotros apoyamos al barista que fue hace 2 semanas fue el selectivo nacional que rompió récords de participación. Nunca habían habido tantos inscritos en todo México, fueron más de 80 y tantos. Como juez fue un reto muy grande porque tuve que probar muchísimos cafés. Mano, Quedé ese apuesto temblando. loco ese día, no me había pasado algo así nunca. Creo que este es el bueno. Sí. En algún punto como José. baja la calidad del jueceo precisamente por esa razón. Puede, ¿o hay como pero umbral? la AMSE sí es muy tajante en solo puedes juzgar tal número de porque saturas tu boca y es como castigar a los últimos, ¿no? Los últimos que van a pasar, claro. Ya tienes la boca saturada y ya no estás juzgando objetivamente, ¿no? Entonces, pero sí fue bastante fuerte el reto esta vez y fue un muchacho que se animó, que tuvo el valor, porque muchos no tienen el valor ni siquiera de ir a seleccionar, al selectivo, a eliminarse, a ver si pasan a la final al World Trade Center en septiembre, donde están todas las cámaras, micrófonos y todo, donde ahí sí te tiemblan las piernas y tienes que ir súper bien entrenado y con cafés impresionantes que compiten con cualquiera del mundo. Conseguir esos cafés no es muy fácil. Al contrario, es súper difícil acceder a esos cafés. Este muchacho lo estuvimos coacheando, ayudando, no yo, los muchachos que ya vivieron esa experiencia. Que ya vivieron esa experiencia. Me dicen, oye, viene, nos pide Dre chance para entrenar con nosotros. Claro que sí, no tengo ningún reparo, así como lo hice con Ricardo en ese momento que no trabajaba conmigo. Adelante, le abrimos las puertas de la casa tostadora, le dimos café, le dimos la máquina, lo apoyamos aún no siendo de nuestra máquina, de nuestra marca, ¿no? Yo creo mucho en sumar, ¿no? Porque siempre regresa. Entonces, este muchacho fue, ya ahí lo coacheó un campeón nacional, estuvo codo a codo con los campeonazos. Le tocó entrenar con una chica de Tamaulipas que es una bala, es buenísima, fue la campeona del año pasado, no del año pasado, del anterior. Le tocó entrenar con ella, estaba como un niño en dulcería, tengo que decirlo, él estaba fascinado. Tuve oportunidad de platicar con él cuando regresó del selectivo. No sabemos quiénes pasan a los 18 finales al World Trade Center, todavía no lo sabemos. Yo creo que el lunes deben de presentar a los que pasaron. Sí. Está en eso. Sí. Ya vimos a Rodrigo cuando empezó con su camioneta, cuando vendió su marca, después cuando empezó con Dorato, estamos en Márago. ¿Qué sigue?
¿Qué proyecto está por allá guardado? ¿Qué sigue? Luch es un proyecto que traemos por ahí de comida, cocina yucateca contemporánea. Como hemos platicado hace un ratito, le tengo mucho respeto a la cocina yucateca. Quiero pensar que unas personas muy talentosas trabajando ahí conmigo en este proyecto le están poniendo mucho cariño. Estamos respetando ciertos platos muy tradicionales, pero también estamos tratando de innovar en sabores de Yucatán, no siendo el plato tradicional, sino un plato diferente, pero con sabores de Yucatán, usando los recados de Yucatán, las salsas de Yucatán, pero también pudiendo ofrecer unos platos yucatecos tradicionales, ¿no? Es un intento que estamos haciendo, creo por supuesto que debe de ser exitoso. Está sobre el Paseo de Montejo, estamos a poco tiempo de abrir, estamos ya empezando la selección de platos, de todo lo que estamos presentando, de todas las ideas, estamos empezando a eliminar, estamos tratando de dejar el lugar instagrameable y muy bonito, con todo lo que eso implica. ¿Qué estamos tratando? Estamos tratando de crear nuevas oportunidades para las personas talentosas que tengo conmigo. Bueno, en el caso de que ya vamos entrando al tema de la comida yucateca, donde acá pues es lo que nos gusta, por eso estamos en el tema de cocina yucateca para hombres, me gustaría preguntarte, ¿tú ya te diste cuenta la tendencia que tienen muchos restaurantes yucatecos a estilizar, fusionar, o quizás los chefs a jugar en demasía el tema de Yucatán en sus sabores? ¿Qué opinas de ello? ¿Qué opino de ello? Primero, siento que hay cosas que si no están rotas no las tienes por qué componer. Y hay platos que son declarados incluso patrimonio de la humanidad. Siento que casi es un insulto tocarlos, ¿no? Hay algunos que estamos tratando de no tocar, porque la gente que viene de fuera, ya que estamos en una zona turística nosotros, la gente que viene de fuera quiere probar ese plato. El sabor auténtico. Exactamente. Quiere probar un poco, un relleno negro, un queso relleno, una sopa de lima. Siento muy, muy fuerte e innecesario tocar ciertos platos. Pero también siento que hay algunas ideas que pueden ser dignas de explorarse y que los sabores de la cocina yucateca, pues, ¿quién creó el relleno negro? Alguien que se atrevió, ¿no? ¿Quién creó el queso relleno, que es más reciente? Pues alguien que se atrevió a usar el queso para mezclar. Bueno, La bola de queso. Exactamente. Queso Edam. ¿No? El Edam. También creo que podríamos atrevernos, vamos a tener una selección de sabores en platos hechos a base de ingredientes de Yucatán. Por eso el nombre de Cocina Yucateca Contemporánea. Sí vamos a tener platos tradicionales, pero también vamos a tener platos nuevos, por llamarle de alguna manera. Quiero ofrecerle al comensal la oportunidad de probar algo nuevo, pero también la oportunidad de probar lo que es Yucatán realmente, ¿no? Los platos que están comprobados que son parte de nuestras raíces, ¿no? Los que busca el turista cuando viene. Exactamente, ¿no? Y también ser un poco leal a eso que hablábamos hace rato, de yo no le voy a decir al mercado qué va a consumir, el mercado me va a decir. Igual y en el camino el mercado me dice, sí, está muy bonito tu lugar, están buenos tus platos yucatecos, pero esos raros que metiste no me gustaron. Entonces habrá que corregir el camino con otros diferentes, ¿no? Tenemos que tener la flexibilidad de escuchar al cliente, ¿no? Innovar escuchando. Sí, claro, sí. Entonces, pues
nos estamos lanzando a esta apuesta por algo que no es mi área de expertise, tengo que decir. Si bien hemos tenido una probada, mi papá tuvo un restaurante yucateco hace muchísimos años y también participé ahí en comer, comer y comer, porque nada más eso hacía. ¿Cómo se llamaba? Marea Baja. Marea Baja. En donde empieza la calle 50, hoy es una tienda de antigüedades. Yo era muy chavo, pero pues ahí fueron mis primeros remojones en La gastronomía. En la gastronomía, ¿no? Y era 100% tradicional, botanero, cuando no habían botaneros todavía en Mérida. Él, pues tengo que decir que innovó. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos recibe la gente, ¿no? Yo creo que te va a ir muy bien. Gracias. Creo que cuando forjas tus proyectos desde cero y la vida te enseña pues a golpes cómo va, cada vez como que vas afinando más la mira y decir esto sí, esto no. Porque quizás es un tema para los emprendedores y va para ustedes, bechitos. Cuando emprendan, los emprendedores son muy soñadores y el problema quizás para ellos no es la puerta que buscan, sino son tantas puertas a las que le deben decir que no para encontrar el camino. Eso es lo que pasa. No he topado con emprendedores, emprendedores muy jóvenes, que su problema es que me dicen, es que tengo tantas oportunidades, no sé si voy a hacer esta idea, o esta, o la otra. Y yo les digo, allá vas a tener el primer problema. No es que no se te abra la puerta, es que tienes muchas puertas que abrir, pero sobre todo a cuál decirle no. Porque Elegir. elegir. Y hay puertas que te llevan a un acantilado. Y hay que tener ese valor también para decir, no es por acá. No es por acá y no todas las oportunidades tienes que tomar, ¿no? No es obligación. Sí, no olvidemos que en este rubro de los restaurantes no hay nada seguro. La gran mayoría de los restaurantes quiebran en el primer año en este país. Entonces hay cosas que hemos aprendido y tenemos que seguir aprendiendo, no solo en las piedras que nosotros pateamos, no volver a patear hay otras 500 para patear, no patees siempre la misma, no vuelvas a caer en los mismos errores. Pero no solo eso, sino también aprender las piedras que está pateando el de al lado y el de enfrente y todo. Entender que tenemos que aprender en pellejo ajeno también. Ahórrate golpes, no tomes todos los que te dé la vida. Si se los está pegando al de enfrente, aprende, no hagas lo mismo. Entonces sí hay que poner atención a lo que pasa también. Eso yo creo que también es parte de esa capacitación y especialización. Ese es otro tema que a mí me ha quedado muy claro, que en esta generación es súper importante. Es incluso una llave al éxito. La especialización. Sí. La segmentación. No, la especialización. Especialización. Vuélvete especialista en algo. No hagas 700 cosas. Vuélvete el mejor en una cosa, en el que hace las botellas PET estoy agarrando una botella PET, por eso lo menciono, ¿no? El que hace las mejores botellas PET al mejor precio, color transparente, con 7 ranuras, tapa blanca. Cuando yo pienso en una botella PET, Juan hace las mejores. Entonces ya le creaste al mercado una necesidad de Juan. Entonces, ¿a quién voy a buscar cuando yo piense en una botella PET? A Juan. ¿Por qué? Porque Juan es el especialista. Lo vemos en los deportes. En el béisbol, el especialista en la séptima entrada. En el fútbol, el especialista en tiros libres de más de 25 metros. Lo vemos en el básquetbol, lo vemos en todo, pero a veces no estamos prestando atención. La abogada de marcas también. Exacto, ¿no? La especialización en algo. Vuélvete bueno en muchas cosas, pero el especialista en una cosa donde no haya otro mejor. Entonces, en el camino, no te vuelves el mejor de la noche a la mañana. Entonces, pues sí hay que llevar un camino, pues, de trabajo y de constancia, ¿no?
tienes que ir en la búsqueda de eso, de ser el especialista en algo, ¿no? Nosotros en nuestro caso, pues tratamos de ser los especialistas en cafés y tratamos de ser los campeones, ¿no? Los muchachos, le preguntaba yo a los dos que concursaron esta vez, ¿qué esperas? ¿Qué lugar esperas? ¿Cuáles son eso, ¿no? Tus expectativas de esta participación? Cuesta mucho dinero, cuesta horas de no dormir, de estar leyendo sobre el café, aprenderse las reglas, entenderlas. Cuesta muchísimo trabajo competir. Entonces, ¿qué esperas tú? Y coincidió en que los dos me dijeron, tanto el que quedó en cuarto lugar el año pasado como el que quedó en segundo lugar hace 2 años, ser campeón. Y suena así súper complicado, pero imagínate que yo te dijera, tú eres el segundo mejor en tu profesión, en un país de 120 millones de habitantes. Tú eres el segundo mejor de México. Este muchacho lo puede decir, y el otro puede decir que es el cuarto. Entonces, esto es muy difícil. Esto toma, como le decía yo a uno de ellos, durante una etapa de su entrenamiento, aquí tu peor enemigo está siendo tú. Entonces, tú mismo tienes que primero controlarte. Tienes que dejar, es un muchacho que se notaba en el escenario muy nervioso, algunos tics nerviosos, tienes que controlarse. Y cuando se sube al escenario, deja de temblar. Controla sus tics, controla su nerviosismo, hacía unos ademanes con la mano que le hacían ver mal. Todo esto, estos retos personales que han sobresalido, que han sabido vencer ellos, pues son los que los han llevado ahí, ¿no? Entonces, pues todo esto también juega, ¿no? Ah, ya lo viste. Interesante plática con el amigo Rodrigo. ¿Alguna pregunta más? Especialista en algo, me quedo con esa parte y con muchas otras cosas que nos ha regalado. Y yo me quedo con este Rodrigo. tema de que me gustó mucho el tema Márago y que te juro que voy a ir a ver a ese chavo. Le voy a decir, a ver, pon allá, quiero ver la forma. El artista, Ajá. arte late. Claro, digo, para aprender, digo, pues esos son los buenos, ¿no? Y decirle a Rodrigo, oye, hay que decirlo, sí. Porque todos van, ay, que está bonito, es que el bueno, está lo está bueno, diciendo es que, aquí con nosotros. Pero bueno, es que hay que decirle, eso es el orgullo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tiene, es un diferenciador. De las 1000 cafeterías que puedes encontrar en Mérida, uno tiene puros saiyajines en el café. Exactamente. Bueno, hacen medio zoológico ahí, te pueden hacer un Pegaso, te pueden hacer un conejo, 2 conejos, un oso. Un Juan. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sabes. Tengo que hacer un reel allá. Con mucho Pero gusto, de su casa. Intentamos dar calidad en lo que hacemos. Yo siento que es una búsqueda diaria. Hay veces que ya gente simplemente no le gusta lo que haces, pero eso no te puede evitar seguir, no puedes permitir que te pare de seguir intentando dar calidad y de seguir siendo bueno o el mejor. ¿Por qué no decirlo? Hay que tener valor de decirlo. Que estos 2 muchachos quieren ser campeones nacionales mexicanos y quieren ir a representar a México al Mundial. Aunque yo creo que se quieren ir de viaje gratis, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Márago paga y se ríe. Sí. Perfecto. Pues un último consejo, ¿con qué nos puedes dejar a nuestro público, nuestro amable auditorio? Una última idea para cerrar. Pues que no tengan miedo de emprender, pero no de una manera suicida. Midan los riesgos, capacítense, vuélvanse muy especialistas en algo. Y no tengan miedo, del suelo no pasan. Perfecto. Y todos hemos caído y el chiste es levantarse, ¿no? Levantarse. Pues muchas gracias por estar con nosotros y acompáñenos en un siguiente episodio. Comparte esta transmisión, dale like, suscríbete al canal. ¿Algo más, Juan? Nada, bechitos y bechitas, hay que visitar Márago. A mí me gustó mucho, pero ahorita ya voy con conocimiento de lo que voy a pedir. Ya.